vamos a hablar sobre las superficies cuádricas. ¿Qué es una superficie cuádrica? Una cuádrica es el lugar geométrico de los puntos del espacio x, y, z que verifican una ecuación de segundo grado del tipo ax al cuadrado más by al cuadrado más cz al cuadrado más dxy más exz más fyz más gx más hy más iz más k igual 0. En el caso de las cuádricas hay dos tipos, las cuádricas con centro y las cuádricas sin centro. En el caso de las cuádricas con centro son de la forma mx al cuadrado más ny al cuadrado más bz al cuadrado igual r, las cuales tienen el origen como centro de simetría. Sin embargo, dentro de las cuádricas con centro tenemos dos casos. El caso en el que r es igual a 0 y en el caso en el que r es diferente de 0. En el caso en que r es diferente de 0, la cuádrica tiene ecuación de la forma ax al cuadrado más by al cuadrado más cz al cuadrado igual a 1, que es la forma canónica de la ecuación cuadrática con centro. Ahora, vamos a ver los tipos que existen de cuádricas con centro. El primero de ellos es la elipsoide, que tiene por ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado igual 1. Es importante notar que las trazas de la elipsoide son elipses, es decir, la intersección con planos paralelos a los planos coordenados es una elipse. Observemos qué pasa si cada una de las variables es igual a 0 o busco que cada una de ellas se anule. Si y es igual a 0, la ecuación va a ser de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado igual 1. Si z es igual a 0, la ecuación va a ser de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual 1. Y si x es igual a 0, y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 1 corresponderá a la ecuación. Ahora observemos dos ejemplos gráficos de lo que es una elipsoide. Sin embargo, para que quede un poco más claro cómo graficar una elipsoide y cómo obtener las trazas según las condiciones de la ecuación, vamos a presentar el siguiente ejemplo. Considere la elipsoide de ecuación x menos 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 3 al cuadrado sobre 1 más z menos 1 al cuadrado sobre 9 igual 1. Calcule y dibuje las trazas que se obtienen con los planos. Como mencioné anteriormente, para hallar las trazas necesitamos que cada una de las variables x, y, z se anulen. En el caso de x necesitamos que sea igual a 1, es decir, la traza en x es igual a 1, de donde obtendremos la siguiente ecuación, y menos 3 al cuadrado sobre 1 más z menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Luego, con y, para que ésta se anule, necesitamos que sea 3. Entonces, la ecuación quedaría de la forma x menos 1 al cuadrado sobre 4 más z menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y por último, para que z se anule, necesitamos que sea 1. Entonces, la traza en z correspondería a z igual 1. De donde se obtiene la ecuación x menos 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 3 al cuadrado sobre 1 igual 1. Observemos que en cada una de las gráficas se obtiene una elipse y que la traza corresponde a los segmentos
coloreados. En este caso, la traza en X es igual a la curva representada en rojo. La traza en Y es igual a la curva representada en verde y la traza en Z es la curva representada en color morado. El siguiente lugar geométrico tiene como nombre hiperboloide de una hoja. Su ecuación está dada por x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado menos z al cuadrado entre c al cuadrado igual 1. Las trazas del hiperboloide son hipérbolas en planos paralelos al plano xz y al yz, mientras que en planos paralelos al xy las trazas son elipses. Y va a cumplir con lo siguiente, que si y es igual a 0, eso implica que x al cuadrado entre a al cuadrado menos z al cuadrado entre c al cuadrado es igual a 1 y va a corresponder a la ecuación de una hipérbola. Ahora bien, si z es igual a 0, eso va a implicar que el x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual 1 va a corresponder a una elipse. Y por último, si y es igual a 0, eso va a corresponder, implica que y al cuadrado entre b al cuadrado menos z al cuadrado entre c al cuadrado igual 1 es otra hipérbola. Entonces, el siguiente lugar geométrico corresponde a la hiperboloide de una hoja. Su ecuación está dada por x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado menos z al cuadrado entre c al cuadrado igual 1. Va a corresponder a la ecuación de la hiperboloide de una hoja. Ahora, las trazas de la hiperboloide son hipérbolas en planos paralelos al plano xz y al yz, mientras que en los planos paralelos xy las trazas van a ser elipses. Ahora, si y es igual a 0, entonces x al cuadrado entre a al cuadrado menos z al cuadrado entre c al cuadrado igual 1 va a corresponder a una hipérbola. En otro caso, si z es igual a 0, la ecuación va a corresponder a una elipse. Y en otro caso, si x es igual a 0, la ecuación va a corresponder a una hipérbola. Este es un ejemplo de un hiperboloide donde podemos ver que el eje por donde se abre la hiperboloide es por el eje de la curva variable que aparece en la ecuación negativa, en este caso el eje z. La diferencia fundamental entre el hiperboloide de una hoja y el elipsoide es que tiene una variable con signo negativo. Para el hiperboloide de dos hojas se tiene por ecuación menos x al cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado menos z al cuadrado entre c al cuadrado igual 1. Ahora, las trazas de esta superficie para los planos paralelos a xz son las hipérbolas, al igual que para los planos paralelos al yz. Ahora, cuando y valga 0, la ecuación, eso implica que la ecuación está dada por z al cuadrado entre c al cuadrado menos x al cuadrado entre a al cuadrado igual 1 y corresponderá a una hipérbola. Igualmente, para x igual 0, vamos a tener que z al cuadrado entre c al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado igual 1 también va a corresponder a una hipérbola. Se diferencia de las otras superficies ya que tiene dos variables negativas. En el siguiente ejemplo de hiperboloide de dos hojas podemos notar que están dadas las elipses y no existen hipérbolas. Eso quiere decir que los coeficientes de la ecuación va a existir dos que son negativos y uno positivo. Continuando con los tipos de lugares geométricos, tenemos el cilindro elíptico recto, que la ecuación de un cilindro circular recto de radio r
cuyo eje es paralelo al eje Z y pasa por el punto A, B, 0, va a estar dada por x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual r al cuadrado. Donde aquí podemos ver un ejemplo de la figura donde el cilindro es paralelo al eje Z. Ahora, continuando con el mismo tipo de cilindro elíptico recto, pero en el caso en el que el eje paralelo ya no es el eje Z, sino el eje Y, vamos a tener lo siguiente, que la ecuación de un cilindro circular recto de radio r cuyo eje es el paralelo al Z y pasa por el punto A, 0, B, va a estar dada por x menos a al cuadrado más z menos b al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y esta sería la figura. Ahora, para el caso en el que el cilindro sea paralelo al eje X, vamos a tener que la ecuación que pasa por el punto 0, A, B va a estar dada por y menos a al cuadrado más z menos b al cuadrado igual radio al cuadrado. Y la siguiente figura es un ejemplo de la ecuación. Repasando los lugares geométricos anteriores, en este caso la hiperboloide de una hoja, veamos una definición que nos dice que la ecuación canónica del hiperboloide de una hoja centrado en C con eje en Z va a tener la siguiente ecuación, donde el centro I, J y K es un punto en el espacio. Y recordar que A, B y C son constantes reales positivas. En el hiperboloide, en el eje del hiperboloide de una hoja, va a corresponder una variable cuyo coeficiente es negativo. Entonces vamos a tener siempre dos coeficientes positivos y uno negativo. Y recordar que, dependiendo de la ecuación, me puede quedar o elipse o hipérbolas. Ahora veamos un ejemplo. Para la siguiente ecuación, tenemos la figura. Recordemos que por la forma de la ecuación, las trazas que se nos van a formar van a ser elipses. Gráficamente, en el hiperboloide de una hoja, cuando la x es igual a 0, las trazas corresponden a hipérbolas. Lo mismo sucede en el caso en el que y es igual a 0. Ahora, cuando z sea igual a 0, la traza va a formar un elipse. Tenemos ahora el caso cuando r es igual a 0. La ecuación de la cuádrica en su forma canónica va a estar dada por a la x al cuadrado más by al cuadrado más cz al cuadrado igual a 0. La forma de la cuádrica va a depender si los signos son positivos o negativos en el caso de a, b y c. Un ejemplo de una cuádrica con centro de la forma canónica de la ecuación con el caso r igual a 0 va a ser el cono elíptico o circular. La ecuación canónica del cono elíptico va a estar dada de esta forma. Y el lugar geométrico se puede apreciar como se ve en la siguiente imagen. Ahora observemos un ejemplo de un cono elíptico con cierta ecuación para calcular sus trazas. Tenemos este ejemplo que nos dice que considere el cono elíptico de cierta ecuación. Nos piden que calcule y dibujemos las trazas que se obtienen en los planos cuando x es igual a menos 1, y igual a menos 2, z igual a 3 y z igual a menos 3. Ahora tenemos las superficies cuádricas sin centro. Estas pueden ser de la forma mx al cuadrado más ny al cuadrado igual a sz, mx al cuadrado más nz al cuadrado igual a sy, o bien my al cuadrado más nz al cuadrado igual a sx. Todas, tanto m, n como s, son constantes reales. Además, estas superficies se llaman cuádricas sin centro
debido a que no tienen el centro o origen como su centro de simetría. Además, al menos una de sus variables no es cuadrática. En las cuádricas sin centro podemos encontrar el paraboloide elíptico. Tiene por ecuación x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a z por c. Si transformamos podemos ver que el valor de m sería 1 entre a al cuadrado, el valor de n sería 1 entre b al cuadrado y el valor de s sería 1 entre c. Ahora tenemos las superficies cuádricas sin centro. Estas pueden ser de la forma mx al cuadrado más ny al cuadrado igual a sz, mx al cuadrado más nz al cuadrado igual a sy, o bien my al cuadrado más nz al cuadrado igual a sx. Todas, tanto m, n como s, son constantes reales. Además, estas superficies se llaman cuádricas sin centro debido a que no tienen el centro o origen como su centro de simetría. Además, al menos una de sus variables no es cuadrática. En las cuádricas sin centro podemos encontrar el paraboloide elíptico. Tiene por ecuación x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a z por c. Si transformamos podemos ver que el valor de m sería 1 entre a al cuadrado, el valor de n sería 1 entre b al cuadrado y el valor de s sería 1 entre c. Las trazas del paraboloide tendremos que para los planos paralelos al plano XY serán elipses. Para los planos paralelos a XZ o a YZ son parábolas. Además, para los planos paralelos a XY serán circunferencias si A y B son iguales. Como podemos ver, para encontrar cada traza debemos sustituir alguna de las variables por 0 o bien igualarla a una constante. Por ejemplo, si queremos encontrar la traza paralela al plano XZ, debemos sustituir y por 0, de lo cual obtendremos que x al cuadrado entre a al cuadrado es igual a z entre c. Multiplicando obtendremos que x al cuadrado es igual a al cuadrado por z entre c, y esto nos formará una parábola. De alguna manera lo haremos cuando se quiera encontrar la traza paralela al plano YZ, sustituyendo x por 0 y despejando la nueva ecuación. Cuando se quiera encontrar la traza paralela al plano XY, igualaremos z a una constante k y sustituiremos en la ecuación. Noten que si A y B son iguales, obtendremos que la traza es un círculo. Para visualizar lo anterior de una mejor manera, observaremos la siguiente animación, donde tenemos el paraboloide elíptico y su ecuación x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual a z entre c. Como se puede notar, dados los valores de a y b, podemos ver que cuando a sea igual a b, la traza del plano paralelo al plano XY está dada por un círculo. Si modificamos el valor de b, obtendremos una elipse igual que si modificamos el valor de a. Si hacemos x igual 0, obtenemos la traza correspondiente al plano paralelo a YZ. Si hacemos que y sea 0, obtenemos la traza correspondiente al plano paralelo al plano
x, z. Continuamos con los tipos de lugares geométricos del caso cuando la cuádrica sin centro de x al cuadrado más by al cuadrado es igual a cz. Tenemos el lugar geométrico paraboloide hiperbólico, que va a tener ecuación de esta forma. En el caso del paraboloide hiperbólico, las trazas horizontales van a ser las hipérbolas, las trazas verticales son las parábolas, y una diferencia fundamental que tiene a los otros lugares geométricos es que tiene en su caso una variable que no está elevada al cuadrado, y las otras variables tienen los signos contrarios. En el caso cuando la variable y va a ser igual a 0, la fórmula va a ser x al cuadrado sobre a al cuadrado igual a c sobre z. Va a tener forma parábola. Cuando la variable z va a ser igual a 0, va a tener la fórmula x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 0. X va a ser igual a sobre b por y va a tener dos rectas. Cuando la variable x va a ser igual a 0, va a tener fórmula menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a c sobre z, y va a tener forma de parábola. La representación de paraboloide hiperbólico se puede ver de la siguiente forma. También se le conoce como silla de montar. Ahora vamos a ver un modelado en GeoGebra para que quede más claro la representación geométrica del paraboloide hiperbólico. Como mencionamos anteriormente, si en el paraboloide hiperbólico va a tener la traza de x igual a 0, lo que se va a representar va a ser una parábola en el eje x. Como se puede observar en el modelado de GeoGebra, ahí aparece la parábola. En el caso que le demos clic al eje Y, la traza del eje Y, debería aparecer otra parábola de esta forma. Entonces podemos observar la parábola en el eje Y, que sería la verde, y la parábola en el eje X, que sería la roja. Si le diéramos clic en la traza cuando z es igual a 0, aparecen, como vemos en el modelado, dos curvas simétricas que serían las hipérbolas. Entonces ahora observemos cuando las tres trazas estén señaladas para que se observe mejor la representación en GeoGebra. Y así se observa las tres trazas en el paraboloide hiperbólico. Ahora tenemos el cilindro parabólico recto. Este cilindro está dado por una parábola que se mueve a lo largo del plano. Tomando en consideración la ecuación x al cuadrado más y igual 0, la cual corresponde a una parábola, ahora tenemos el cilindro parabólico recto, el cual está dado por una parábola que se mueve a lo largo del plano. Considerando la ecuación x al cuadrado más y igual 0, la cual corresponde a una parábola, podemos observar que el valor de z es igual a 0. Sin embargo, al variar este valor obtendremos una nueva superficie. Para comprender un poco mejor, observemos el comportamiento que tiene la siguiente animación. Como podemos ver, tenemos una parábola, la cual va a interactuar según los valores que le demos a los parámetros a y b. Como vemos, si b es igual a 0, la primera traza que podemos notar es la recta
sobre el eje de Y o paralela al plano XY. Ahora, haciendo A igual 0, obtenemos un plano paralelo al plano XY. Conforme A vaya aumentando, y vemos que se abre en dirección positiva con respecto al eje de Z. Si los valores en A son negativos, se abrirá en forma negativa con respecto al eje de Z. Entonces podemos ver que la traza en los planos paralelos al plano ZX del cilindro están dadas por una parábola. Ahora, las trazas de el cilindro en los planos paralelos al plano XY están dadas por dos rectas paralelas. Y finalmente tenemos la traza del cilindro paralela al plano ZY, la cual está dada por una recta.